esperando, ansiosos, además hoy fue un día movidito con estos temas. Seguramente vos nos vas a dar por un lado la actividad y por otro lado información, porque tanto los vecinos que están presentes como los compañeros militantes nos interesa tener argumentos, tenerlos de primera mano, no hablar sin saber, para defender justamente nuestra soberanía, que es el tema que vamos a comenzar a esclarecer un poquito. ¿Desde dónde? Con la economía defendemos nuestra soberanía. Así que bienvenidos a todos, la básica, y vamos a estar ahora a la mesa. Bueno, gracias a todas y a todos. Qué día feo, más allá de los buitres. Así que gracias por estar, gracias por la invitación. Y bueno, ya que los hice esperar un rato, sin mucho preámbulo, vamos al grano, que me dijeron que tenía que venir a hablar de economía. Vamos a empezar. La verdad que siempre me parece que está bueno aclararlo, porque en realidad siempre, como se imaginarán, voy a hablar de economía, pero no tan solo eso, ¿no? Por supuesto que uno cuando habla de economía está hablando en realidad de política, por lo menos cuando habla de esta economía que hemos reconstruido en los últimos 11 años en la Argentina, que es la economía que se corresponde con este proyecto nacional restaurado en nuestro país. Así que lo más importante es eso, ¿no? Es el proyecto político, y la economía viene a ser una herramienta instrumental que se pone al servicio de los objetivos económicos de ese proyecto político, que es esto que llamamos el proyecto nacional, y que justamente este título que caracteriza la charla de hoy, tan vinculado con los temas que nos tienen a maltraer en los últimos días, las últimas semanas, está estrechamente entrelazado con la cuestión de la soberanía nacional, con la cuestión de la independencia económica y, por supuesto, con el principio de la justicia social, que es nuestro norte último. Como saben, son tres banderas que van indisolublemente de la mano y que han caracterizado a lo largo de la historia nacional a este proyecto político, que por supuesto no nace en el 2003, sino que se inscribe en las mejores tradiciones de la política argentina, que tiene su primer momento fuerza en la historia nacional allá entre el 45 y el 55, coincidentemente con los dos primeros gobiernos del general Perón, y que tras largas décadas de destrucción de todos los pilares que se habían comenzado a edificar estratégicamente en la Argentina en aquella década, ha vuelto a ponerse en pie a partir del 2003 con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, y hoy de la mano de nuestra presidenta Cristina. Y la verdad es que hay algunas cuestiones que son fundamentales dentro de lo que es la matriz económica del proyecto nacional. Lo primero es lo que constituye su objetivo primario, ¿no? Que tiene que ver ni más ni menos que con la inclusión plena de los 40 millones de argentinos. Y eso sabemos que la mejor manera de lograrlo, por lo menos la manera que nosotros entendemos, lo que recibimos a esta idea, a esta visión, a esta concepción de la política y a esta idea de país, es a través del trabajo. Por eso, si se comprende esto, se comprende también el énfasis que la política económica de los últimos 11 años, pero también que la política que caracterizó el programa del peronismo en sus primeros gobiernos, y también en la breve experiencia, por supuesto, esa bocanada de aire fresco que tuvimos los argentinos entre el 73 y el 74, pero que fue tan rápidamente abortado que casi no vale como medida histórica, ¿no? Digo, porque ese es el objetivo primario, la inclusión plena de los 40 millones de argentinos a través del empleo, se comprende el énfasis que la política económica del proyecto nacional pone justamente en la industrialización. No es una cuestión caprichosa, no es que nos hayamos enamorado de la industria por alguna razón azarosa, o que la prefiramos porque sí
a otro modelo de desarrollo productivo, sino que tenemos la certeza y la convicción que no hay posibilidades de desarrollo y de inclusión de las argentinas y de los argentinos, sino es a través del desarrollo industrial de la nación. Esto no significa, por supuesto, que uno tenga que tener en la cabeza un modelo de desarrollo que, como nos tenían acostumbrados por ahí décadas atrás, donde se imponía esta falsa dicotomía entre el campo y la industria, los sectores vinculados a los recursos naturales y la industria. Por el contrario, nosotros, con una visión profundamente nacional y federal, entendemos que nuestro modelo, nuestro proyecto de desarrollo, que tanto tiene que ver con la construcción de soberanía e independencia económica, tiene que ser precisamente un modelo de desarrollo a la argentina o a la latinoamericana que haga utilización de los recursos y de las capacidades y características que son propias a nuestra economía y a nuestro territorio, concebido desde una integración federal. Por eso, en realidad, no existe dicotomía entre los sectores de la producción y este es un modelo que ha favorecido el desarrollo de cada uno de los sectores estratégicos y productivos de nuestra economía, pero siempre teniendo como prioridad que esos recursos que surgen del aprovechamiento económico de cada uno de los sectores deben ser puestos al servicio. Ese excedente que se produce debe ser puesto al servicio de la expansión de la actividad industrial en la economía, porque es eso lo que nos permite generar empleo, y es el empleo que nos permite generar inclusión y mejorar en definitiva las condiciones de vida de las argentinas y de los argentinos, que es el objetivo para el que toda política económica debe estar pensado en última instancia. Y lo cierto es que a lo largo de los últimos 11 años se ha puesto un fuerte énfasis en la expansión de la industria nacional. Esto se ve no solamente en la expansión de la industria propiamente dicha, que ha crecido más de un 106% a lo largo del ciclo y por encima del promedio de la economía, no solamente la transformación del perfil exportador de la economía argentina con el crecimiento de las manufacturas de origen industrial, sino también en el fortalecimiento de algunas otras áreas que están directamente vinculadas con la posibilidad del desarrollo industrial. Por ejemplo, la recuperación de las capacidades científico-tecnológicas de la Argentina, que junto con el entramado productivo habían sido destruidas y dejadas de lado durante por lo menos 3 décadas. Esas capacidades productivas, una vez que se pierden, son muy difíciles de reconstruir y hoy estamos en un momento donde uno puede apreciar que empiezan a despegar nuevamente, que empiezan a desplegarse y a estar en condiciones de avanzar una vez sentadas las bases del desarrollo, que es lo que hemos construido a lo largo de los últimos 11 años, de avanzar hacia la consolidación definitiva del desarrollo económico y social de la nación. Por eso fue posible, por ejemplo, poner en funcionamiento hace pocas semanas atrás la central nuclear Atucha 2, ahora Néstor Kirchner, con un 90% del desarrollo nuclear nacional. Por eso fue posible el desarrollo de este pequeño reactor CAREM, que es único en su tipo, que suscita tanto interés en el mundo. Por eso hoy estamos pudiendo exportar otras aplicaciones de desarrollo nucleares, como medicina nuclear, al mundo. Por eso hemos podido poner un satélite en órbita con nuestra propia lanzadera. Por eso hemos recuperado el Instituto Balseiro allá en Bariloche, que en la década del 90 la mejor propuesta que había para el Balseiro era suspenderlo, ¿no? Lo habían, por supuesto, vaciado de presupuesto y de contenido, lo mismo que la Comisión Nacional de Energía Atómica y cada uno de los eslabones de nuestro sistema científico y tecnológico, de la misma manera que se habían despoblado las aulas de las facultades y las universidades vinculadas a la formación en ciencias duras y aplicadas, algo que se está recuperando, pero que todavía demanda muchísimos esfuerzos, porque, por ejemplo, para el desarrollo del Plan Nuclear Nacional, todavía necesitamos muchísimos, pero muchísimos, exponencialmente más ingenieros nucleares, más físicos, más
científicos vinculados al desarrollo de los que hoy por hoy tenemos y nuestro sistema está en condiciones de generar. Por supuesto que en la medida que sigamos apuntalando y consolidando este proyecto político y este programa económico de crecimiento, desarrollo e inclusión, se siguen construyendo las condiciones para que muchas más jóvenes puedan acercarse y vincularse con la formación científico-tecnológica que nuestro país requiere para seguir expandiendo sus capacidades productivas. Y no solamente las capacidades científico-tecnológicas, sino la infraestructura para el desarrollo, ¿no? Esto que tan invisibilizado está, ciertamente. Creo que es una de las áreas del desarrollo de las políticas del proyecto nacional que han sido claves desde la mismísima llegada de Néstor a la presidencia y que están absolutamente invisibilizadas en la agenda pública, por lo menos en la agenda pública que plantean los medios de comunicación. Pero lo cierto es que el rol de la obra pública, de la inversión pública, de la infraestructura es absolutamente crucial para que un país pueda desarrollarse y pueda sentar las bases de crecimiento con inclusión como lo ha hecho la Argentina. Ustedes recordarán que durante la década del 90 nos decían que muchas provincias de nuestro territorio eran provincias inviables. Claro, eran inviables porque no había caminos, porque no les llegaba la luz, porque no les llegaba el gas, porque no les llegaba la electricidad. Por supuesto, si no hay una matriz energética diversificada, si no hay una extensión de las redes que permitan el acceso a esa energía o a esos insumos básicos como el agua, por supuesto si no hay caminos a través de los cuales trasladar la producción que se genera en las industrias que deben instalarse en esas provincias, por supuesto las provincias se vuelven inviables. No son inviables las provincias, las políticas las hacen inviables con la ausencia de ellas. Lo cierto es que a lo largo de la última década se llevó adelante el plan de obra pública más importante de la historia nacional y es eso lo que nos ha permitido construir una integración federal del territorio y tener verdaderamente una visión de país que incorpora a lo largo y a lo ancho de la patria todo su territorio y con él a los 40 millones de argentinos que lo habitan y que por supuesto no se reducen a los que habitamos la ciudad de Buenos Aires o el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, estas son tres patas fundamentales que nos permiten entender el despliegue y el despegue de la Argentina y por qué estamos tan convencidos de que hemos sentado verdaderamente las bases del desarrollo en la Argentina y por qué entendemos también que estamos parados en un momento de bisagra histórica y parados prácticamente al umbral de la consolidación de ese desarrollo si podemos seguir sosteniendo este proyecto político, ¿no? Porque es el rumbo de la política el que en definitiva marca el direccionamiento del destino hacia el que se encamina una nación. Y lo cierto es que, por supuesto, cuando se produce un proceso de estas características de crecimiento acelerado, pero además de un crecimiento que no es un crecimiento de cualquier tipo, sino que es un crecimiento, como les decía, anclado fuertemente en el desarrollo industrial, pero además un crecimiento con un fuerte proceso de redistribución del ingreso que se produce con el esfuerzo de los 40 millones de argentinos en la economía, son procesos donde por supuesto se generan tensiones que bueno, es el desafío y el sentido de la política, ir resolviéndolas en la medida que se van presentando, porque para eso justamente está la política. Y uno podría, en el marco de este proceso, identificar dos tensiones básicas. Una es la tensión distributiva, que es la que nos tiene también un poco a maltraer por estos días, no porque cuando hay un tema más importante en la agenda se corre un poco, pero ya cuando lo solucionemos seguro que vuelve. Y que está vinculado estrechamente con la cuestión de los precios y la inflación, ¿no? Esa palabrita con la que tanto nos han fustigado a lo largo de los últimos años. Imagínense que estamos hablando de un producto bruto y de un ingreso nacional que se ha duplicado en la última década, ¿no? De la mano, por supuesto, de la generación
de 6 millones de puestos de trabajo, de la mano de la apertura de más de 200.000 empresas en la economía, y de la mano esos resultados, por supuesto, del desarrollo de unas determinadas políticas a contramano de lo que el paradigma hegemónico, el paradigma neoliberal nos había propuesto durante las 3 décadas previas. Y cuando pensamos en este producto, en este ingreso nacional que se ha duplicado, tenemos que pensar además, como yo decía antes, que se ha duplicado en el marco de un proceso de fuerte redistribución de ese ingreso. ¿Qué significa esto? Que cuando los salarios participaban en un 34% de ese ingreso nacional, allá por el 2003, cuando Néstor asumía la presidencia de la Nación, hoy están llegando prácticamente el 50%. Que los salarios ya hayan incrementado la distribución funcional del ingreso, todos esos puntos porcentuales en su participación relativa, significa como contracara, por supuesto, que las ganancias del capital han cedido los mismos puntos en términos relativos en su participación que los que ha ganado el salario, ¿no? Siempre lo estamos considerando en términos relativos sobre el 100% del ingreso nacional. Cualquier indicador de distribución del ingreso que tomemos nos va a mostrar exactamente lo mismo. Si uno toma la distribución personal del ingreso, la distribución ya sea entre las personas o entre los hogares o entre los hogares per cápita, todos nos van a estar mostrando un proceso redistributivo muy fuerte, y es una de las cosas más difíciles de lograr en una economía, ¿no? Redistribuir unos pocos puntos, transformar en unos pocos puntos una matriz distributiva es algo muy esforzado para la política económica. Y entonces, bueno, cuando uno toma, por ejemplo, la distribución personal, uno encuentra que el 10% más rico de la población capturaba en el 2003 un 40% del ingreso nacional, y que hoy esa participación ha caído al 30%. Quiere decir que el 10% más rico cedió de su participación relativa en el ingreso nacional 10 puntos porcentuales. ¿Significa que ganan menos? No, todos acá ganan mucho más, porque como les decía antes, el ingreso se duplicó en la última década. Pero sí que en términos relativos su participación se redujo, y también que se revirtió la matriz de concentración a la que venían acostumbrados durante demasiadas décadas en la Argentina, ¿no? Ese es un proceso, una tendencia que se ha quebrado, que se ha revertido. Y entonces, cuando uno tiene estas cosas en la cabeza, y tal vez complementariamente con el aporte que nos ha venido a hacer esta política, que me parece excelente, como es el programa de precios cuidados, poniendo sobre la mesa de discusión de los argentinos, además de la provisión de una canasta de referencia, precios accesibles para la familia, también algunos elementos que tienen que ver con la cuestión de lo simbólico, ¿no? Que están en el plano de lo simbólico, y que hoy permite poner sobre la mesa de discusión de los argentinos algo tan importante a la hora de pensar los precios, que es la tasa de ganancia, justamente, ¿no? Porque hasta aquí veníamos demasiado acostumbrados a la imposición de un determinado ideario fuertemente sustentado en la teoría neoliberal de la economía, en la teoría neoclásica, en la teoría monetarista, que no es ni más ni menos que una teoría hecha a la medida de denostar el rol del Estado en la economía, una teoría que parte, si se quiere, de su concepción filosófica, epistemológica, en última instancia en una cuestión de fe que tiene que ver con el mercado como el mejor asignador de los recursos que se generan en la economía. Sin mucho más fundamento que eso, ¿no? Llega a un lugar donde, cuando uno va para atrás en la deconstrucción epistemológica de la teoría, que llega a un lugar irreductible, donde en definitiva es una cuestión de fe. Lo nuestro también es una cuestión de fe, ¿no? Estamos convencidos de otra cosa. La diferencia sea tal vez que la evidencia empírica nos da la razón, y que por lo menos frente a los objetivos explicitados por cada una de las doctrinas o de las teorías, cada vez que se han aplicado en la Argentina las políticas económicas que acompañan el proyecto nacional, los objetivos primarios que se promueven a través de este proyecto político han podido construirse, ¿no? Que son los que decían: el pleno empleo, la distribución del ingreso, la mejora de la igualdad distributiva.
Por el contrario, cada vez que se han aplicado las políticas que se derivan como corolario de aquellas otras teorías, las del pensamiento neoliberal, neoclásico, los resultados han sido precisamente los opuestos. Si uno tuviera la memoria floja, que sé que no es el caso de ninguno de los que hoy me está escuchando, pero si hubiera otros argentinos acá, de esos que parece que no se acuerdan cómo llegamos al 25% de desocupación en la década del 90, cómo llegamos al 54% de pobreza, cómo llegamos a casi el 30% de indigencia, cómo las fábricas se cerraban, cómo más allá de que sí, había deflación en la economía incluso en algunos momentos, pero los argentinos no podían comprar nada ni aunque se lo regalaran porque no tenían trabajo, no tenían ingresos. Digo, y si tuviéramos memoria floja de lo que sucedió durante aquel periodo, que por supuesto no fue solamente el producto de la década del 90, que es lo que uno tiene más a mano y entonces por ahí lo que generalmente toma como ejemplo. Lo cierto es que fue el corolario de por lo menos 3 décadas de aplicación sistemática del proyecto neoliberal en la Argentina. Y entonces, si uno tuviera memoria floja, basta mirar lo que pasa hoy en el mundo, ¿no? No ya con los países emergentes o con los países en desarrollo, las economías periféricas, sino en el propio mundo desarrollado, en el epicentro histórico del desarrollo, allá en Europa, pero también en Estados Unidos, con una economía que no termina de despegar, en países como Japón, y bueno, por supuesto, el epicentro de la crisis hoy está en Europa, donde salvo Alemania, todas sus economías están atravesando una situación socioeconómica con tasas de desocupación de 2 dígitos. Los países más gravemente afectados, desde la europeriferia, los niveles de desocupación superan el 20%, superan el 50% cuando uno segmenta la población y mira lo que pasa con los más jóvenes. Uno podría mirar lo que pasa con los sistemas de protección social en todos esos países que van hacia un deterioro permanente producto de las políticas de recorte, de ajuste del gasto público. Mientras tanto, a contramano de eso que sucede en el mundo, que para el agregado, por ejemplo, dentro de lo que es la población de adultos mayores, hoy por hoy el 51% de la población mundial no tiene acceso a un derecho tan importante como es el acceder a una jubilación o a una pensión cuando se entra en la edad pasiva. Nosotros hoy tenemos una cobertura previsional del 95%, que no solamente es una de las más altas, es la más alta de la región, sino también una de las más altas del mundo, y vamos camino a la universalización de esa política con la apertura de la segunda moratoria previsional, pero además hemos incluido también a los niños y a los jóvenes a través de la política de ingresos más significativa de la que se tenga registro, que es la asignación universal por hijo, que es una política de transferencia de ingresos condicionada, que además ha implicado la mejora sustantiva en los índices de escolaridad y en los índices de cuidado de la salud de los niños y de los jóvenes, que son más de 3,5 millones cubiertos por este programa. Y además hemos incluido a los jóvenes que quedaban como esa parte, como ese universo de perceptores que no estaban incluidos con una política específica y que eran los que más estaban siendo afectados dentro del mercado de trabajo con la puesta en marcha del más reciente Progresar. Es decir que en la Argentina de los últimos años, de la mano con la consolidación de las bases de nuestro desarrollo económico y social sobre la base del desarrollo industrial desde una concepción integral de la economía y del territorio nacional, no solamente hemos incluido a través del empleo, que es la principal política de inclusión, sino que además tuvimos políticas para incluir a aquellos que todavía no han podido ser incorporados en el mercado formal de trabajo, y la verdad es que hoy la cobertura es una cobertura prácticamente universal y
y más valiosa se vuelve justamente cuando uno la pone en comparación con lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Que curiosamente, y al contrario de lo que nos quieren hacer creer, ocultando que hay crisis en el resto del mundo, lo cierto es que no la están pasando bien, y no la están pasando bien no por casualidad, no la están pasando bien por las mismas razones por las que nosotros hace 11 años atrás tampoco la estábamos pasando bien. Y decía entonces que cuando uno analiza este proceso que se ha dado en la Argentina, y sobre todo poniendo énfasis en el conjunto de las políticas de ingreso, con por supuesto las políticas de empleo y de salario, porque aquí también se ha resucitado el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, las negociaciones paritarias, que son las que han permitido que año a año la recuperación de los salarios superase a la evolución de los precios, y en conjunto con el resto de las políticas de ingreso, las que acabo de nombrar, la política previsional, la política de la asignación universal por hijo, el plan Progresar. Y uno mira lo que ha sucedido a lo largo de estos años con la evolución de esos ingresos, y mira lo que ha sucedido con la evolución de los precios, y año a año, todos los años, va a encontrar que los ingresos del conjunto de los sectores populares y medios de la Argentina han crecido por encima de la evolución de los precios. Por eso podemos explicar esa mejora en la distribución del ingreso precisamente. Pero también por eso podemos explicar, por esa mejora en la distribución del ingreso, el intenso proceso de puja distributiva que se vive en la Argentina, ¿no? Que es lo que hoy está dominando el escenario inflacionario en nuestro país. Pues si bien uno podría remontarse al año 2007-2008 con la explosión de los precios internacionales de los commodities, el impacto sobre los precios domésticos de los alimentos a través de la inflación importada como chispa disparadora del proceso originario, lo cierto es que en los últimos años el proceso inflacionario ha estado dominado por la puja distributiva como variable fundamental explicativa de la inflación en la Argentina. Y la verdad es que es un proceso que en última instancia se vuelve saludable por las razones, no porque sea saludable tener inflación en la economía, pero sí porque cuando uno tiene una estructura económica como la que nosotros tenemos, con un fuerte componente de concentración y de extranjerización de la economía, que todavía no hemos podido revertir y que no hay manera de revertir sino profundizando el proceso de desarrollo de la economía. Y entonces cuando uno tiene sectores con capacidad de formar precios en la economía, entonces que exista puja distributiva realmente es un proceso que hay que saludar, porque en los momentos en los que en la historia nacional no ha habido puja distributiva en la economía, lo que ha pasado es que los que han perdido han sido histórica y sistemáticamente los salarios y el conjunto de los ingresos de los trabajadores y de los sectores populares. Así que, en el marco de un proceso donde efectivamente los precios van al alza, tal vez haya que rescatar de este proceso que el crecimiento de los ingresos ha superado la evolución de los precios y que la distribución del ingreso ha mejorado y ha mejorado de manera sustancial en la Argentina. La resolución definitiva de estas tensiones, que además, no son tensiones descontroladas, ¿no? Como hemos tenido en otros momentos, es una puja distributiva normal de una economía en crecimiento con distribución del ingreso como la nuestra, pero la resolución definitiva de las tensiones distributivas y de las otras tensiones estructurales que tienen que ver con la restricción externa son tensiones que se resuelven en la medida en que la economía sigue creciendo y el proceso de desarrollo se sigue consolidando. Y la otra restricción, la otra tensión fuerte que se presenta en la economía, ya vamos a llegar con esto a la cuestión de los fondos buitres, tiene que ver con esto que nosotros llamamos la restricción externa, ¿no? Que es el escenario de escasez de divisas y que lo tenemos muy presente porque no solamente porque esta presidenta ya ha superado la séptima corrida contra la moneda doméstica, sino porque hace pocos meses, entre fines del año pasado y principios de este año,
vivimos un episodio de agudización de ese escenario que terminó con la devaluación de enero. Y esta es una restricción estructural de la economía y es la restricción que históricamente ha significado la reversión de los procesos de avances del desarrollo económico en la Argentina. Y responde, yo diría, a hoy dos patas estructurales de la restricción externa. La primera, el déficit de divisas del sector industrial, que tiene que ver justamente con el mismo, termina siendo una consecuencia del mismo proceso de crecimiento o desarrollo de la industria en el marco de una economía que está avanzando en un ciclo de sustitución de importaciones que todavía está inconcluso. Entonces, cuando la economía se expande fuertemente, como se expandió la economía argentina en los últimos años, y además se expande sobre la base de la expansión de su industria, esa industria es demandante de insumos intermedios y de bienes de capital que no se producen en la economía. Y esta demanda de insumos y de bienes de capital importados es una demanda de importaciones que además se agudiza en el presente por las decisiones de política económica del pasado, porque si nosotros no hubiéramos asistido a un proceso de deterioro y de destrucción permanente de nuestra matriz productiva y de un montón de eslabones de esa cadena productiva, indudablemente las necesidades de importación hoy serían muy diferentes a las que tenemos. Lo cierto es que estamos avanzando en el proceso de sustitución de importaciones, que más vale es un ciclo que no se cierra de un día para el otro y sería de cándidos o de soberbios reclamarle a este proyecto político que en 10 años salde todas las brechas que se abrieron, insisto, por lo menos durante 30 años, pero si uno quiere ser un poco más realistas, tiene que contar desde el 55 para acá con la breve interrupción del 73-74 que decíamos antes. Por supuesto que a partir de mediados de la década del 70, ese proceso de destrucción de la matriz productiva y todo lo que va alrededor, ¿no? Porque aquí no solamente es que se cerraron industrias o se destruyó empleo, se destruyeron las capacidades del Estado para la planificación del desarrollo económico de la nación, se destruyeron los instrumentos, el andamiaje jurídico y por lo tanto las capacidades operativas para definir ese proceso de crecimiento y de desarrollo, y son todas capacidades que cuestan mucho trabajo y mucha política poder reconstruir. Bueno, entonces ahí tenemos una de las patas estructurales de la restricción externa, y la otra pata estructural es la que tiene que ver con la balanza energética, que también tiene que ver con el proceso previo. Por eso, fíjense qué loco, como siempre y todo el tiempo nos están reclamando que no miremos para atrás, que dejemos de mirar al pasado, pero ciertamente es imposible comprender este presente donde hoy estamos parados si uno no tiene una mirada clara precisamente de dónde viene, porque hay cosas que son difíciles de explicar si uno no mira el proceso histórico justamente como lo que es, como un proceso. Y efectivamente, si no hubiera sucedido la privatización de la década del 90 y no hubiéramos rifado nuestro patrimonio nacional, entonces no hubiéramos perdido la conducción estratégica de nuestra empresa insignia en materia hidrocarburífera, ni hubiéramos sido víctimas de las políticas de desinversión y de abandono de la producción y de rifar nuestras reservas hidrocarburíferas que llevó adelante la gestión privatizadora de Repsol. Entonces, ese es un camino que se empieza a desandar a partir de la recuperación del 51% del paquete accionario y la renacionalización de YPF, y efectivamente la política puesta al frente con unos objetivos estratégicos que tienen como norte el interés nacional
han demostrado que es posible revertir todas las tendencias declinantes que había construido la gestión anterior, y hoy YPF está produciendo, está invirtiendo, está explorando y está avanzando en la reconstrucción de nuestra soberanía energética. Que por supuesto la construcción de la soberanía energética no se reduce solamente a YPF. Yo hablaba antes de la puesta en funcionamiento de Atucha 2, pero también uno puede nombrar Embalse, el plan nuclear en general. El otro día vino de visita el presidente chino Xi Jinping para justamente terminar de consolidar el proyecto de desarrollo y de aprovechamiento de nuestros recursos hídricos con las represas Kirchner y Zepernik ahí sobre el río Santa Cruz, en el sur de nuestro país. Y así a lo largo y a lo ancho de la patria uno puede encontrar hitos de la diversificación de la matriz energética nacional que hace de conjunto a la recuperación de la soberanía energética de nuestro país. Y la tercera pata que ha venido a agudizar la restricción externa en la Argentina tiene que ver justamente con la cuestión de la deuda externa. Y ahí vamos a llegar a los fondos buitres. Porque, como ustedes recordarán, porque a la Argentina se la venía sancionando fuertemente en el marco del mercado financiero internacional, con todos sus engranajes, las calificadoras de riesgo a la cabeza, con tasas de acceso al financiamiento externo, no solamente onerosas, que claramente lo eran, sino tasas que no se corresponden para nada con la situación de los fundamentos macroeconómicos y de la solvencia de la economía argentina que se reconstruyó a lo largo de los últimos 12 años. Entonces, por eso fue necesario y fue acertado en su momento tomar la decisión de pagar los compromisos de la deuda externa reestructurada con reservas del Banco Central. Pero bueno, por supuesto, esto viene también a generar más tensiones sobre el escenario de escasez de divisas de la economía. Y de nuevo, no casualmente, cuando uno piensa en la deuda externa, está pensando, o casualidad, en un proceso que hunde sus raíces con la apertura del proceso neoliberal en la Argentina, ¿no? Y uno acá, si bien la historia de la deuda externa es larga en nuestro país, este pedazo de la deuda, esta historia que hoy estamos contando de la deuda externa, es una historia que se empieza a escribir con la llegada de la última dictadura cívico-militar a la Argentina, que coincide además con la apertura de un estadio en el desarrollo capitalista mundial, que es lo que en economía llamamos de valorización financiera del capital, esto que la presidenta ha definido de manera brillante como anarcocapitalismo financiero, el proceso de la regulación absoluta de los mercados financieros y la preeminencia del capital financiero sin ley, sin patria, sin geografía y sin límites, como actor conductor de este nuevo estadio en el desarrollo del sistema capitalista mundial. Entonces, digo, no es ni casualidad la historia de la deuda externa argentina y latinoamericana, en realidad, porque los procesos van ahí vis a vis en todos los países a partir del derrocamiento del presidente chileno en el 73, y a partir de allí, a partir de Chile, la apertura para los procesos de dictaduras cívico-militares a lo largo y a lo ancho de nuestra América Latina. Fíjense que cuando la dictadura cívico-militar llega a hacerse cargo de facto del gobierno, la deuda externa argentina no llegaba a los 8.000 millones de dólares, y cuando abandonan el gobierno, abriéndole ya la puerta a la restauración democrática, la deuda había trepado hasta los 44.000 millones de dólares.
Lo cierto es que, no lo vamos a dejar de mencionar, es que por supuesto fue una deuda espuria en la forma en que se construyó, plagada de todos los vicios que se puedan imaginar, algo que además ha sido investigado por la justicia, que está documentado. Y también una deuda que pese a eso fue convalidada, consolidada y legitimada durante el periodo democrático, tal vez con la honrosa excepción de la gestión Greenpeace, que hizo un intento de avanzar por otro camino respecto a la cuestión de la deuda externa en Argentina y en América Latina, pero fue un intento que finalmente fracasó y no pudo prosperar. Y a partir de allí comenzó un proceso de renegociaciones permanentes de la deuda externa, que en cada renegociación implicaba, por supuesto, el crecimiento persistente de esa deuda, que no se encontraba para adelante con una deuda cada vez más grande que crecía como una bola de nieve. Y el proceso de agudización, digamos, en el sobreendeudamiento externo argentino se produce durante la década del 90, primero por la necesidad de financiar la ficción de la convertibilidad, y también porque el esquema de la convertibilidad y el conjunto de las políticas económicas que el neoliberalismo impuso durante esa década, desde la regulación absoluta de la economía y la apertura brutal e indiscriminada a la exportación, de la mano por supuesto con la destrucción de la industria nacional y del empleo, etcétera, etcétera, construyó una economía que era persistentemente deficitaria en materia comercial, en materia de divisas, y que por lo tanto no solamente necesitaba endeudarse cada vez más, sino que no generaba recursos genuinos, a la vez que destruía su capacidad productiva, con lo cual lo que se fue construyendo a lo largo de esa década fue un camino de franca insolvencia de nuestra economía, ¿no? Con una deuda que trepaba y una capacidad de pago que estaba cada vez más mermada. Con el paso de la alianza, que nos dejó como corolario el blindaje y el megacanje, que según los peritos judiciales implicaron un perjuicio que se puede cuantificar en 56.000 millones de dólares, llegamos a la eclosión del 2001, y llegamos al default de Rodríguez A, que tampoco le vamos a venir a echar la culpa a Rodríguez A, porque la verdad es que la economía no tenía salida, porque como ya les digo, la deuda era impagable y la economía argentina era absolutamente insolvente, y después del blindaje y el megacanje obviamente ya no prestaban un peso más a ningún lado. Con lo cual, esto que hoy estamos discutiendo también está estrechamente vinculado con aquel pasado reciente, ¿no? Es decir que estas papas calientes que hoy estamos intentando terminar de apagar son las papas que nos dejaron incendiadas los protagonistas, los cómplices y los promotores del neoliberalismo en la Argentina, que hoy casualmente se rasgan las vestiduras por cada una de las tensiones que atraviesa nuestra economía, cuando fueron ellos mismos los que, con las políticas que promovieron o protagonizaron, las generaron. Y lo cierto es que cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia en el 2003, teníamos una deuda defaulteada por 80.000 millones de dólares, teníamos una estructura de deuda donde la deuda bruta significaba el 166% de nuestro Producto Bruto Interno, y de ese total el 95% era deuda con privados y con organismos multilaterales, que es la deuda que de verdad importa, ¿no? La que en definitiva te lleva al default. Y se comenzó con una política que fue una de las grandes políticas estratégicas que tiene que ver con la posibilidad de avanzar en el sostenimiento de esas tres banderas que yo mencionaba al comienzo, ¿no?
que fue una de las grandes políticas estratégicas de los gobiernos tanto de Néstor como de Cristina. Y si bien uno puede pensar que la política de desendeudamiento comienza en el año 2005 con la apertura del primer canje de reestructuración de la deuda soberana argentina en default, lo cierto es que el proceso de desendeudamiento comienza en el mismísimo 2003, porque el criterio que se trabajó desde un principio para poder avanzar en la política de desendeudamiento estuvo directamente vinculado con la posibilidad de generar las capacidades de crecimiento, de desarrollo y en última instancia de la capacidad de pago de los compromisos de la deuda de nuestro país. Por lo tanto, el despliegue primero de las capacidades productivas del país durante los primeros años de gobierno fueron la base sobre la cual fue posible llevar adelante la política concreta de desendeudamiento que comienza con la apertura del primer canje de deuda en el 2005. Se acordarán de aquella histórica frase de Néstor cuando sostiene efectivamente déjennos crecer porque si nos asfixian y nos ahorcan nos van a matar y los muertos no pagan. Así que llegamos al primer canje donde el 75% de los bonistas ingresan a la reestructuración de deuda. Y fíjense qué curioso que si existiera acaso algún tipo de legislación o marco regulatorio que resguardase los procesos de reestructuración de deuda soberana y ese marco regulatorio guardar alguna relación con la legislación que existe en materia de quiebras para el caso de los privados, incluso para algunas legislaciones distritales, solamente con el primer canje del 2005 hubiéramos estado en condiciones de aplicarlo sobre la mayoría, porque la mayor parte de la legislación sobre quiebras alcanza con el 66% de los acreedores para involucrar a la totalidad, y nosotros habíamos alcanzado el 75, casi 76% en el primer canje. Llegamos al 92.4, casi el 93% con el segundo canje del 2010, y nos quedó ese residuo de ese 7% que no ingresaron a ninguno de los dos canjes, que son los que han litigado una fracción de eso, porque solamente el 1%, que han litigado contra la Argentina en los tribunales de Nueva York en los Estados Unidos. Y la verdad es que, uno ya a esta altura ha perdido la capacidad de sorpresa porque estos fondos buitres que vienen a expresar la cara más salvaje del capitalismo financiero internacional, que son engranajes del funcionamiento, tal vez el engranaje un poco disruptivo del funcionamiento, pero engranaje así de este modelo de desenvolvimiento de la economía mundial que tiene que ver con este periodo que se dio a mediados de la década del 70 en el desarrollo del capitalismo mundial, que tiene justamente el capital financiero como conductor de ese proceso. Y entonces, la soberana que rige en el propio Estados Unidos, no ha tomado en consideración como referencia ninguna de las legislaciones en materia de quiebra que también rige en el propio Estados Unidos. No se ha sonrojado a reinterpretar de manera capciosa la cláusula del pari passu, poniendo como condición de paridad y de igualdad que se les pague a unos el 100% cuando otros han aceptado una quita de prácticamente el 70%, o que se les pague a unos de una vez y al contado cuando otros han aceptado pagar en plazos y en cuotas.
Por lo tanto, tampoco sorprende que hoy haya decidido rechazar la petición de reponer la medida suspensiva que había realizado la Argentina. Y a mí me parece que acá hay 2 o 3 cuestiones que son esenciales para tener en consideración. La primera de ellas, puntualizando sobre lo que se desprende de la situación puntual del fallo de sus vinculaciones, es que, por supuesto, nosotros no estamos discutiendo hoy por hoy los 1.500 millones de dólares involucrados en esta demanda puntual, ni siquiera estamos discutiendo los 15.000 millones de dólares que se siguen de proyectar sobre el universo del 7% que no se avino a incorporarse a ninguno de los 2 cambios. Que por supuesto lo implica porque lo que se resuelva para este 1% efectivamente se va a aplicar al resto. Pero no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo la reestructuración toda de nuestra deuda soberana desde el 2005 en adelante. Y la verdad es que uno ya digamos, no cree en ingenuidades, ni que nadie a esta altura pueda ser ingenuo, y si alguien no había entendido, se explicó tantas veces que ya es difícil que alguien no lo entienda a esta altura del partido, y mucho menos un juez de la justicia norteamericana, que por otra parte también hay que señalar que no es solamente un juez, ¿no? Un juez es el que ha escrito la letra del fallo, pero este es un fallo que fue ratificado en segunda instancia y que llegó hasta la máxima instancia del sistema judicial norteamericano y ha sido convalidado por la Corte Suprema de Justicia estadounidense. Entonces, es en definitiva el sistema judicial en su conjunto el que termina avalando que un 1% de acreedores, pero que además expresan, como decía antes, la cara más salvaje del capital financiero internacional, puedan pararse por encima de la soberanía de los estados nacionales, del bienestar de los pueblos, y puedan poner en riesgo las posibilidades de reestructuración soberana de deuda a lo largo y a lo ancho del globo, en una situación internacional donde hay un conjunto de países con situaciones muy críticas en cuanto a su estructura de deuda y que necesariamente en algún momento van a requerir avanzar en caminos semejantes al que llevó adelante la Argentina en los últimos años. Por lo tanto, las consecuencias políticas y sistémicas en términos del desenvolvimiento de la economía y las finanzas internacionales no son menores y no pasan desapercibidas para nadie, por lo tanto tampoco pueden pasar desapercibidas para el sistema judicial norteamericano. Y la verdad es que esto lleva a reflexionar respecto de que tampoco sorprende del todo que esto sea así, porque si a partir de mediados de los 70 se inaugura este nuevo estadio en el desarrollo del capitalismo mundial, que por supuesto construye hegemonía del neoliberalismo, que en términos económicos sigue ejerciéndose plenamente en la mayor parte del mundo, aunque es desafiado por el mundo emergente hoy por hoy. En términos culturales, yo diría que sigue siendo hegemónico en todos lados, e incluso en nuestro país, a pesar de haber construido mayorías populares y democráticas a lo largo de 11 años. Y de haber transformado las bases materiales de la realidad, ¿no? Pero bueno, es mucho más fácil llevar adelante una política económica, transformar las bases materiales de la realidad, que transformar las bases simbólicas sobre las que se erige una hegemonía cultural como la del neoliberalismo. Y entonces digo, cuando se construye un proceso hegemónico de esta naturaleza, recordemos además un proceso hegemónico que se creyó llegado para quedarse de una vez y para siempre, ¿no? Porque digo, esto se inscribe en el marco de la postulación del fin de la historia y de el pensamiento único que se erigía como única verdad absoluta e universal. Entonces, no es casual que también se hayan construido los andamiajes jurídicos que facilitan justamente el desenvolvimiento de
del sistema por el que fue creado. Entonces tampoco sorprende del todo que la justicia termine apareciendo como último eslabón en la garantía de la reproducción del funcionamiento del sistema, ¿no? Esto lo vemos a nivel internacional y lo vemos también fronteras adentro de nuestra nación, donde el Poder Judicial aparece como un poder permanente, no sometido a la voluntad democrática del pueblo, y que termina funcionando como un elemento obstructivo frente a la marcha de los proyectos nacionales acá y en otros países también. Entonces, digo, eso por un lado como marco general de lo que se está discutiendo. Y fíjense que los apoyos internacionales que ha cosechado la Argentina a lo largo de todo este último tiempo responden justamente a este profundísimo debate que hoy atraviesa al mundo. No es casualidad. Justamente porque también, como les decía antes, el mundo emergente, nuestro país, nuestra región suramericana y el mundo emergente en general, hoy están desafiando y de un tiempo a esta parte esta lógica de funcionamiento del sistema. De hecho, si uno lo mira desde el crisol puro y duro de la economía, vamos a encontrar que a partir de los años 2000 la contribución al crecimiento global de la economía pasa a estar justamente conducida por el mundo emergente. Son los países emergentes los que actúan como tractores del crecimiento mundial, revirtiendo todas las tendencias previas donde siempre habían sido los países desarrollados los que iban a la cabeza de la motorización del crecimiento de la economía global. Y esto lo vemos traducido en términos políticos en la creciente presencia y en el rol que asumen los países emergentes en cualesquiera foros internacionales que querramos ver, y cómo se han instalado allí discusiones y debates que hubieran sido impensables en la era del pensamiento único, ¿no? Entonces, digo, este es el contexto un poco en el que se inscribe esto que parece una discusión puntual, pero que en realidad nos trasciende bastante a nosotros mismos como argentinos y al litigio específico que hoy se desarrolla en los tribunales de Nueva York. Y después, la otra cosa que me parece que es fundamental tener en cuenta y que se relaciona con lo que decía al principio, ¿no? Respecto de que no estamos discutiendo los 1.500 ni los 15.000 millones de dólares que tienen que ver estrechamente con los fondos buitres que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, sino que estamos discutiendo la reestructuración plena de nuestra deuda soberana. ¿Por qué? Bueno, ya lo deben saber porque hemos hablado mucho de estos temas en las últimas semanas, porque las características contractuales de la reestructuración de la deuda incorporan una cláusula que tiene que ver, por supuesto, con ofrecer las garantías y los estímulos para que esa reestructuración sea posible, que es esta famosa cláusula Rufo, que pone sobre la mesa los derechos sobre futuras ofertas en igualdad de condiciones para los que ingresaron en los canjes. Entonces, la verdad es que el fallo de Griesa, como bien ha señalado el ministro de Economía, se vuelve desde este punto de vista legal y contractualmente de cumplimiento imposible para la Argentina en los términos en los que fue planteado, a menos que la Argentina estuviera dispuesta a someterse a voltear la reestructuración más exitosa de la deuda de la que se tenga recuerdo en la historia, y entonces volver a insertarse en el engranaje del endeudamiento externo del capital financiero internacional, que probablemente esté en la génesis de las intenciones que promueven un fallo de estas características y de esta naturaleza. Ahora, ¿qué es lo novedoso de este proceso que hoy vivimos?
bueno, que hasta aquí, a ver, todos los gobiernos democráticos que habían asumido después de la restauración democrática de nuestro país, es cierto, cada uno de ellos asumió haciéndose cargo. Y además es el primer gobierno que pone el peso de la mochila no sobre las espaldas de la nación y del pueblo, sino justamente, o por lo menos de manera compartida, sobre los responsables también de que ese endeudamiento y los promotores de que ese endeudamiento se haya producido. Por eso ha primado también como criterio el criterio del esfuerzo compartido, ¿no? A la hora de la negociación de la deuda soberana argentina, y por eso, sobre la base de ese criterio, fue posible construir esa quita que ha sido histórica. Y la política de desendeudamiento que se construyó a lo largo de todos estos años, yo decía cuando arrancaba hablando de esto que fue una de las políticas estratégicas, efectivamente lo fue, porque no solamente nos permitió construir la independencia política con un hito clave que fue el haber liquidado completamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y miren si las cosas están imbricadas con el pasado, que casualmente la Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional y también al Banco Mundial a partir del derrocamiento de Perón, que resistía el ingreso de la Argentina a estos organismos y no se equivocaba respecto de lo que significarían, ¿no? Pero digo, no solamente fue la conquista de la independencia política, sino también de la independencia económica, de la libertad fiscal, para disponer de los recursos que antes se disponían al pago de los servicios de la deuda, y que a partir de la reestructuración y la consolidación de la política de desendeudamiento fue posible disponer de esos recursos fiscales para justamente desplegar las políticas que nos permitieron construir algunos de los resultados que yo mencionaba antes. Entonces, como dice la presidenta, vieron, todo tiene que ver con todo acá en la economía. Entonces, lo que se está poniendo en discusión es precisamente esa reestructuración de la deuda con todo lo que ha implicado. Y lo novedoso, decía, de este proceso es que en otros momentos, cuando la Argentina tenía que negociar o renegociar alguna cuestión vinculada a la deuda, como les decía antes, siempre volvíamos con la mochila más pesada. Y esto tal vez sea desconcertante para algunos que nos miran desde afuera, ¿no? Porque tal vez no estaban acostumbrados, se habían olvidado cómo era ver a una Argentina de pie y soberana, plantada sobre la defensa de su propia soberanía y del interés nacional y de los 40 millones de argentinos. Y lo cierto es que esta es la posición que viene sosteniendo la Argentina, no les quepa ninguna duda la posición que se va a seguir sosteniendo, porque es imposible convalidar eso que Griesa está dejando allí planteado. Y por otra parte, si bien nos sacan a relucir el fantasma del supuesto default, intentando generar una estrategia de zozobra, de temor en la sociedad, yo creo que también vinculado a la memoria histórica reciente que nosotros tenemos, me parece que es importante acá discriminar dos cuestiones. Primero, que la situación que vivimos en el 2001 no fue una consecuencia del default, sino que el default fue una consecuencia de la situación en la que estábamos, en la que habíamos llegado en el 2001. La verdad es que hoy la economía argentina está muy bien parada, está solvente, pero además, como les decía antes, está parada sobre las bases de su propio desarrollo económico y social. Por lo tanto, no tiene nada que ver esa situación con la de aquel momento. Por otra parte, la Argentina ya pagó, con lo cual difícilmente se puede hablar de default, o por lo menos va a haber que discutir técnicamente de qué carajo estamos hablando, porque default no es.
Y no es casual tampoco que los titulares de esos depósitos que la Argentina ya ha hecho, que son algunos de los bonistas que ingresaron a los canjes, estén litigando en los tribunales belgas contra el Banco de Nueva York y contra la Euroclear, que es la entidad europea, por la retención, por la paralización, la inmovilización de los fondos que Griesa dispuso por mandato, porque están reconociendo su propia titularidad sobre esos depósitos, que claramente no son propiedad de la Argentina, sino propiedad de sus legítimos titulares, que son los tenedores de los títulos. Y esos bancos preguntan por la Griesa, ¿qué hacen? Y esos bancos están también, están parados en el medio de un fuego cruzado, ¿no? Porque Griesa los ha puesto en este lugar, entre desacatar, cosa que por supuesto no van a hacer, un mandato judicial, e incumplir sus obligaciones contractuales para las que fueron contratados. Por eso también están pidiéndole a Griesa que establezca algún tipo de paraguas, de amparo jurídico que les permita salir de esa situación en la que los ha colocado. Pero digo, más allá de esta cuestión técnica o no del default, que claramente es imposible considerarlo como si tal cosa, me parece que hay algunas cosas que es bueno poner sobre la mesa. Una, que efectivamente las calificadoras de riesgo pueden tranquilamente inventar una categoría de default y decir que nos encuadramos en esa categoría, y de esa manera de paso habilitarles a los fondos buitres el cobro de los CDS que tienen los seguros contra default que oportunamente adquirieron. Yo estoy dentro del universo de economistas junto con Aldo Ferrer, con Valle, por lo menos de los que lo han hecho públicos, pero varios otros más, que pensamos que realmente no significa una afectación de carácter significativo para la Argentina. Si eso se diera, si nos quieren calificar el triple Z, las inversiones que ya tenemos acordadas van a seguir viniendo, las que tienen que venir porque los negocios son buenos van a seguir viniendo igual. Una prueba acabada de eso es la visita de Putin y de Xi Jinping hace poquitos días atrás, ratificando no solamente la relación estratégica con nuestro país, sino la vocación de inversión y de desarrollo de sectores estratégicos de la Argentina, porque esto es otra de las cosas que no podemos perder de vista, la potencialidad estratégica de la Argentina en el umbral de, como decía antes, la consolidación definitiva del desarrollo económico y social del país. Por lo tanto, digo, eso un poco para despejar este horizonte de terror que se pretende instalar. Por otra parte, el horizonte temporal, ¿no? Que da cuenta de que a fines de diciembre la cláusula Rufo deja de tener vigencia y entonces tal vez el escenario podría llegar a ser otro, aunque a esta altura uno duda seriamente de cuál es la voluntad efectiva de negociar con una serie de cuestiones que se han venido dando, no solamente por la negativa que se produjo hoy a la reposición del STEI de la medida suspensiva, sino porque al mismísimo día después de que la Corte Suprema convalidara el fallo de Griesa, los fondos buitres fueron a tribunales de California a buscar información sobre activos de YPF. Entonces, no parece eso ser o estar muy de la mano con una actitud negociadora o dialoguista. Pero digo, más allá de estas consideraciones, lo que realmente me parece significativo y que nosotros hoy tenemos que poner en valor tiene que ver con esto que decía antes, ¿no? Con la posibilidad de tener en última instancia una mirada estratégica respecto del lugar a donde estamos parados. Una mirada estratégica que es posible porque hemos recuperado una visión de nación desde el 2003 a esta parte, como primera condición necesaria. Y en segundo lugar,
porque, como les decía antes, hemos reconstruido las capacidades para el desarrollo de la Argentina a lo largo de los últimos 11 años. Y en tercer lugar, porque efectivamente las potencialidades que tiene nuestro país son prácticamente inconmensurables, y esto tampoco se escapa a los ojos del mundo, ni siquiera a los de los buitres. No solamente porque estamos parados sobre la segunda plataforma mundial en materia de gas no convencional o la cuarta de petróleo, sino porque también tenemos la segunda reserva de litio a nivel mundial, y junto con los hermanos países de Chile y Bolivia sumamos el 85% de esas reservas, y estamos promoviendo la creación de un organismo trinacional como una especie de la OPEP del litio, para que se den una idea. También tenemos enormes reservas en materia de cobre, y ustedes saben que Chile tiene una minería bastante madura, por lo tanto en algún momento la fase declinante de este ciclo productivo necesariamente va a llegar, y la Argentina es el país que hoy está en mejores condiciones de reemplazarlo en ese rol de exportador de cobre. Pero también tenemos enormes reservas cuantificadas de cobre, de oro. Digo cuantificadas porque cuando Néstor llegó a la presidencia no sabíamos ni lo que teníamos, no se había cuantificado nada. O sea que esto también es parte del patrimonio que hemos reconstruido a lo largo de los últimos años. Porque tenemos recursos hídricos, las capacidades nucleares que yo les decía antes, que no es solamente lo que tiene que ver con la diversificación de la matriz energética, sino el derrame tecnológico que implica haber recuperado nuestras capacidades nucleares, que son fundamentales. Las aplicaciones satelitales, las aplicaciones médicas y biomédicas que se derivan del desarrollo nuclear y de otros desarrollos tecnológicos en la Argentina. Y porque hemos puesto en funcionamiento la rueda del desarrollo industrial, ¿no? Y entonces imagínense que con esas enormes riquezas naturales que tenemos para desarrollar y para industrializar, ¿no? En el marco de este concepto también estratégico que ha desarrollado la presidenta durante la gestión de Julián Domínguez en el Ministerio de Agricultura, que fue el de la industrialización de la ruralidad, pero que uno lo podría extrapolar a los otros sectores estratégicos vinculados a nuestros recursos naturales y hablar de la industrialización justamente de nuestros recursos naturales en general. Además, con las proyecciones internacionales que hay en los mercados externos para estas producciones estratégicas de la Argentina. Y entonces, si con todas esas riquezas naturales que tenemos para desarrollar y para industrializar, si con la recuperación de nuestras capacidades científicas y tecnológicas, de la recuperación de nuestro capital humano, y un proceso reindustrializador en marcha, al servicio del cual se pueden y se deben volcar los frutos de aquella otra riqueza, indudablemente el porvenir de la Argentina no es otro que el de la consolidación del desarrollo económico y social sustentable y duradero. Por lo tanto, esta discusión que hoy estamos dando, no podemos menos que circunscribirla en el marco de una mirada estratégica que hable de porvenir y que hable de nuestro destino de desarrollo y que hable de futuro. Y es por eso que es tan importante esta posición de defensa de la soberanía nacional, que es también la defensa de la independencia económica y de la justicia social de la nación, y traducido en términos de desarrollo en el plano de la esfera específicamente económica. Y es fundamental esta posición porque es la que justamente nos va a permitir romper con la lógica que atravesamos en otros momentos históricos, donde persistentemente una y otra vez rifamos
rifamos a los intereses foráneos nuestras propias capacidades de crecimiento y de desarrollo. Entonces, esas riquezas que hoy tenemos y que otros están mirando desde afuera con apetito, los argentinos no estamos dispuestos a ponerlas al servicio del drenaje hacia afuera y del financiamiento de otros intereses que no son los de los argentinos y que no son los de nuestro propio desarrollo. Por eso me parece que cuando uno tiene clara esta mirada, cuando uno tiene claro lo que hemos sido capaces en tan solo 11 años de reconstruir a partir de las cenizas en las que el neoliberalismo nos había dejado, entonces uno no puede tener dudas tampoco de las capacidades para seguir construyendo todo aquello que falta. Y cuando uno tiene confianza, no en la economía, sino en la política y en la capacidad de la política para construir las respuestas que el presente demanda y va demandando frente a los diferentes escenarios, entonces no puede entrar en escenarios de zozobra o de temor. Por el contrario, me parece que tenemos que avanzar en un escenario de confianza de que definitivamente, como se decía por ahí, el futuro es nuestro y el futuro no puede ser otro que que yo defino en materia económica como de la consolidación definitiva de nuestro desarrollo económico y social, pero que si lo queremos traducir a la política, y que me parece que es lo que define nuestro norte histórico y eso que nos une, que nos mancomuna, es ese norte, es ese destino y es ese futuro que no tiene que ver con otra cosa sino con justamente la construcción de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que son nuestros objetivos primarios, nuestra guía y el alimento de nuestros espíritus que alguna vez fueron convocados a la política. Así que me parece que nuestra responsabilidad fundamental hoy por hoy tiene que ver justamente con sostener las posibilidades de consolidación y de profundización de este proyecto político, que es el que nos va a permitir proyectarnos hacia ese destino que es el que merecemos los 40 millones de argentinos y de argentinas de una vez y por todas en esta historia tan sufrida que tenemos. Seguro todos tenemos alguna pregunta para hacer, pero de metidos que somos, me quedó todo muy claro, muy sobre la mesa, cuáles son nuestros intereses y los intereses de los demás, ¿no? Y en esto, voy a ser la primera en alargar algo. El otro día, voy a abrir paraguas, porque el otro día estuve en Berazategui con el intendente de Berazategui, Patricio Lucy, y cuando terminé de hablar empezó igual que vos, dijo, bueno, ahora vamos a abrir las preguntas y el primero que voy a preguntar soy yo, pero después no preguntó nadie más, así que hoy va a suceder lo mismo. No, hay todo preguntas, seguro todos tenían algo guardado. No, pero digo, con este panorama que nos hiciste, que conocemos, que es una revisión histórica de la política económica de nuestro país, nos queda bastante claro que lo que está pasando hoy es justamente enfrentar la política que ha dividido esto de la matriz de concentración que vos nos hablabas, del camino del neoliberalismo al que hoy tenemos en el país, ¿no? Y en esto, bueno, todos los días nos encontramos con esta otra parte del vecino, del amigo, del pariente, que nos pinta la vida del otro lado. Nosotros no sabemos por dónde le pasó la historia, que lo conversamos entre nosotros siempre. ¿Dónde estabas en el 2001? ¿Dónde estabas en el 90? ¿Dónde estabas en el 70? ¿Dónde estabas? ¿Por dónde te pasó la historia? Bueno, dicen los filósofos que la realidad es un juego de interpretaciones. Bueno, puede ser. Pero cuando hablamos de economía, a todos nos pasó más o menos lo mismo. Sí, pero bueno, por eso, viste, yo decía de la hegemonía cultural que sigue teniendo el neoliberalismo, me parece que pasa por ahí, ¿no? Cuando vos tenés una construcción hegemónica en términos culturales como esta, las interpretaciones
Sí, además también hay un discurso que se baja para interpretar la realidad de otro lado, ¿no? Que es el que tiene que ver con la sustanciación de ese paradigma. Bueno, mi pregunta es esto, que para lo que manejamos este argumento todos los días, no, peor que música. ¿En qué nos afecta en la economía de todos los días esto de retroceder, de ponernos en un lugar que no vamos a poder ponernos y además que no queremos ponernos, de deudores como éramos, ¿no? De una deuda que no podríamos pagar? Porque lo que hemos recuperado en la economía de todos los días, los argentinos, en los 6 millones de puestos de trabajo, en los 3 millones de jubilados, en la asignación universal, en los pibes que han vuelto a la escuela, en los que tienen becas para hacer estudios universitarios, en la vivienda para todos, esto. Pero además, estas cosas es como que quedan tapadas por estos temas. Pero a la economía de todos los días, ¿en qué nos afectaría a los argentinos volver, perder o no caer, o sí caer en esto que tendría esa pretendía? Y bueno, imaginen que yo les decía que una de las principales, la principal restricción estructural, y en realidad, a ver, la única restricción objetiva al crecimiento que tiene nuestra economía es la restricción externa, que tiene que ver con la necesidad de divisas, justamente porque las divisas son necesarias para financiar, por ejemplo, la demanda de importaciones o la demanda de energía, que son los insumos básicos que necesita nuestra industria para seguir creciendo, expandiéndose y generando empleo, ¿no? Allí está la base de todo, como empezábamos esta charla. Si nosotros tuviéramos que disponer de nuestras divisas en lugar de para financiar el crecimiento, la expansión de la industria y de nuestros sectores productivos, y tuviéramos que volcarlos a pagar otra vez los servicios de la deuda, como en otros momentos de la historia, está a la vista lo que pasaría. No podríamos seguir financiando el crecimiento, por lo tanto no podríamos seguir generando empleo, no podríamos seguir redistribuyendo el ingreso, y cuando eso sucede se entra en una espiral regresiva, ¿no? Donde empezás a entrar en un escenario recesivo, donde empiezan a destruirse empleo, a cerrar fábricas, donde se empieza a retroceder en la matriz distributiva del ingreso, porque como aparecen escenarios recesivos, ese proceso que yo digo que es saludable en alguna medida de la curva distributiva, obviamente desaparece, porque entonces los trabajadores, cuando está el fantasma del desempleo instalado en la economía, obviamente privilegian la fuente de trabajo y no el ingreso, y todo eso construye un círculo vicioso que lleva al achicamiento de la economía y al empeoramiento de todos los indicadores económicos y sociales fundamentales que podemos considerar. Ustedes imagínense que siempre hacemos esta comparación, ¿no? Antes se destinaba el 6% de nuestro Producto Bruto Interno a pagar intereses de la deuda, que son los mismos 6 puntos del Producto Bruto Interno que hoy destinamos al presupuesto educativo, ¿no? Fíjense si es importante liberar esos recursos para poder atender lo que son las verdaderas demandas de nuestra población, de nuestra sociedad, y además las propias demandas de nuestro propio proceso de crecimiento, porque financiar la educación también, por supuesto, es fundamental y es clave al mismo proceso de desarrollo que requiere de cada vez más y mejores capacidades productivas y más y mejor capital humano de los argentinos para poder profundizar ese proceso. Saliendo un poco de esto que estamos hablando, pero tiene relación, en la enseñanza de la economía en las universidades nacionales, ¿hay una hegemonía del pensamiento ortodoxo en economía o mejor ya no? Sí, absolutamente. Sí, todavía. De la misma manera que sigue habiendo una preeminencia del paradigma
neoliberal, o no sé, pongámosle el nombre que quieras, en la visión de la historia, en los manuales de formación de nuestros maestros, en los manuales de historia que sí. Bueno, esto, yo creo que es uno de los grandes desafíos para la década que viene, ¿no? El poder, no porque no hayamos avanzado, pero es muy difícil revertir los patrones que se instalan en el plano de lo simbólico. Pero creo que una de las grandes batallas que obviamente se escapa a mi área de competencia, que es la economía, tiene que ver justamente con una profunda reforma educativa. No en los términos convencionales, en lo que se habla, en lo que tenemos que incorporar más o menos contenidos o no sé qué, o una cuestión metodológica, sino que me parece que tiene que tener como actor central a los docentes mismos, porque no pueden seguir pensando lo que piensan y diciendo lo que dicen. No, en serio, lo digo en serio. Uno tiene la tentación de enojarse con ellos, pero también hay que poner ahí un manto de piedad, porque en última instancia son víctimas del sistema, ¿no? Están colonizados como el vecino amigo que decía acá la compañera. Y por supuesto todavía somos muy deficitarios en los contenidos, ¿no? En parte porque nos han invisibilizado durante tantas décadas, que ha sido muy difícil producir los productos concretos, ¿no? De nuestra propia formación y que cristalizan nuestro propio pensamiento nacional, en definitiva. Así que ahí me parece que tenemos una vacancia importante, que seguramente creo que es uno de los desafíos de la agenda del futuro. Si me permitís, que estamos hablando, hay una disputa en la universidad, todavía la tienen. No, sin dudas, la tienen ellos, sí. Qué sé yo. A ver, depende de lo que uno entienda por qué es dar la disputa en la universidad. Ojo que yo vengo de la militancia universitaria, así que efectivamente no hemos ido por los claustros universitarios, y tampoco hemos ido por la institucional de las universidades. No obstante, parte del proceso histórico que haya una disputa cultural adentro de las universidades, porque muchos de nosotros además somos docentes de esas mismas casas de estudios, y porque muchos argentinos, sin ser tal vez militantes activos de este proyecto político, han tenido un despertar de sus conciencias a partir de lo que ha sucedido en la Argentina en los últimos 11 años. Entonces, de la UBA. Entonces, claramente la batalla cultural está instalada allí, como está instalada en cada plano de la realidad de Argentina. Eso es indiscutible, ¿no? Pero bueno, a ver, todos los dispositivos culturales los tienen ellos, todos, absolutamente todos. Olvídate de los medios, de la cultura, la literatura, las universidades, pero también la escuela media, la escuela primaria. A ver, los dispositivos culturales todos están en manos del bloque hegemónico todavía. No vamos a ser tan necios de no reconocerlo, ¿no? Siempre fue así, ¿no? Casi siempre y en casi todos los frentes fue así. Yo tenía una discusión en el proyecto que hemos tenido. Yo soy muy optimista, digamos, con respecto a este tema de los fondos públicos. Desde lo político, desde lo económico, no entiendo absolutamente nada. Dijo licenciado en economía, no voy a aprender nunca. Pero desde lo político, a mí me parece, yo recuerdo, General Perón diciendo, bueno, entonces a un compañero marxista diciendo en su momento va a caer el imperialismo ruso y después va a caer el imperialismo ya.
Lo recuerdo a Perón hablando de continentalismo y después universalismo. Y de nuevo orden mundial. Yo creo, presiento, y tal vez es una expresión de deseo, una cosa muy... pero yo creo que esto el mundo no va a dejar morir a la Argentina, los países, en general los países del mundo, los BRICS y los países emergentes, fundamentalmente tienen mucho que ver con esto, porque después de, si Argentina pierde esta batalla, después van a perder muchos países batallas similares a esta. Me parece que se está instalando, que vamos a hacer una bisagra en la historia de la humanidad. No, y además la Argentina es un actor en términos políticos, porque en términos económicos ese error lo hemos perdido, es un actor protagónico en el escenario suramericano. Y la región suramericana hoy es muy importante para el mundo. Sí. Pero además, a ver, primero que si está clara la política, la economía acompaña, entonces, sí. Tampoco hay mucho para hacer en materia económica, digo, acá no hay nada que inventar, acá es resistir políticamente, digo, esto es una pulseada de todos los días, ¿no? Pero desde lo económico tampoco están dadas las condiciones objetivas para que la Argentina muera, haciéndome eco de tus palabras. Por todo lo que te decía antes, a ver, nadie va a dejar de tener interés en desarrollar Vaca Muerta, nadie va a dejar de tener interés en desarrollar nuestro litio, nuestro cobre. La Argentina ha duplicado la capacidad de producción agroalimentaria en la última década y proyecta volverla a duplicar en la década siguiente, y estos alimentos son fundamentales para la humanidad, con lo cual nuestro rol aquí es defender la soberanía sobre esos mismos recursos, ¿no? De esto se trata. Y dijo Cristina, vienen por los recursos. Después, sí, también lo dijo Perón, ¿no? Pero fue una casualidad que no haya Una consulta, puede ser. En septiembre hay otro vencimiento. Sí. Ahora, cuando la Argentina vaya a hacer el mismo mecanismo de ir a depositar la guita, ¿los bancos estos no la van a agarrar? ¿Qué va a pasar en septiembre? Es una transferencia, no la pueden no agarrar. Pero si Griesa le dijo que la devuelvan, entonces, No la pueden devolver. ¿Cómo es el mecanismo? Te mando la transferencia. Ellos tienen, el Banco de Nueva York tiene una cuenta en el Banco Central, En nuestro banco. en nuestro Banco Central. Ah, Es una transferencia automática. No es que le mandamos un paquete en un avión volando a Nueva York con $2. Pero el banco de Nueva York se puede negar a recibir ese depósito. No. Perdón. Bueno, primero te quería agradecer tu militante, el barrio. Nosotros hacemos un gran esfuerzo y te quiero agradecer. Y además me pasé, me equivoqué de altura y caminé un montón de cuadras. Doble posibilidad. Me viene bien caminar un poco, no. Me iba a tomar un taxi y dije, no son 5 cuadras, no. Bueno, muy bien. No, yo conozco el barrio, che, porque yo viví por acá cerca cuando era muy joven. Bueno, en principio eso, y después todos sabemos que bueno, sos una excelente profesional, un cuadro profesional muy importante y sobre todo un cuadro político. Y bueno, vemos que se avecina la interna de las PASO. Esa era la pregunta de verdad. Todo me hizo toda la... Todo el mundo. Todo la píldora para... Sí, eso no hablo de economía. Te lo digo de verdad. A ver. Quizás te ofrezca un cable. Ahora me voy. No, esto viene atado a todo el discurso y a todo lo que sabemos que se va a venir. Sabemos que Cristina no va a repetir un mandato y estamos enfrentados a un
a unas internas que van a ser fuertes, raras, y bueno, y todo esto que nos ilustraste, que sabemos, tenemos que mantenerlo. Es un esfuerzo militante, por eso estamos acá, ¿no? Venimos del barrio, vos nos acompañás, estás en la televisión, pero también venís a casa a la militancia. Y la pregunta concreta sería, ¿dónde está el resguardo por lo que se viene, ¿no? ¿Dónde tendríamos que abrevar nosotros para decir, bueno, nos apoyamos, no te digo en qué candidato, sino en qué sector, en qué corriente sería el resguardo de esta política para llevarnos adelante? Mira, yo creo que el único resguardo real, efectivo, que nos puede garantizar con certeza la continuidad del proyecto político es el pueblo. Si nosotros tenemos eso, si el resguardo está acá, no tiene que ir a ningún lado, tiene que seguir estando. Si nosotros tenemos eso, me parece que es mucho más fácil que cualquier candidato pueda escuchar esa voz e interpretarla, ¿no? Después, bueno, por supuesto que uno tiene su corazoncito, que quieren que les diga a mí que me gusta. Creo que probablemente sí surjan otros liderazgos de esta talla como fruto de este momento histórico para dentro de algunos años más adelante. Bueno, ahí en la provincia de Buenos Aires yo lo nombraba a Musi, por ejemplo, y creo que Patricio es un ejemplo de eso, claramente. Un enorme cuadro político que tiene nada más que 36 años, con un espectacular desarrollo territorial que dan ganas de acompañar para que el día de mañana sea, porque bueno, obviamente no es el tiempo de los que tenemos 30 y pico. No, economía no va a definir, el ministro de Economía no va a definir un proyecto de país, ¿no? Claramente. Y además, en todo caso, uno pone en función del proyecto de país que tiene un ministro de Economía u otro. Bueno, veremos. Para no volver a caer en los jueces de Estados Unidos, hace falta legislación nacional, legislación internacional, es una cuestión de cipallaje. ¿A qué se debe eso? Bueno, efectivamente, durante la última dictadura se modificó la legislación nacional para hacer posible la cesión de soberanía. Antes no estaba permitido. Nosotros no hubiéramos podido, antes de esa modificación, emitir títulos y que en las condiciones de emisión operen tribunales extranjeros. Cierto es que modificar eso no hace falta, bastaría con no emitir títulos que excedan la jurisdicción legal fuera de las fronteras nacionales. También es cierto que las condiciones en las que hoy se desenvuelve en el mundo de la economía y las finanzas internacionales hace un poco difícil en determinadas circunstancias evitar completamente esa situación, ¿no? Por supuesto que siempre depende de la correlación de fuerza. Cuanto más necesitas, no sé, una inversión o tenés que financiarla, y entonces en el trade-off entre qué es más estratégico, tal vez terminás eligiendo, bueno, emitir un título con jurisdicción extranjera.
creo que nunca vamos a emitir un título con jurisdicción en Nueva York, olvídate, eso ya tan pelotudo lo vamos a hacer. Pero sí, digo, bueno, ahí hay una conjunción de elementos que en definitiva tiene que ver con eso, con la capacidad del país de imponer las condiciones hasta dónde y cuáles, ¿no? Y uno también elige y establece prioridades, ¿no? Respecto a, bueno, cuáles son las cosas que puedo, algo tenés que ceder, bueno, que en el momento que se planteó la reestructuración de la deuda, elegimos la quita del 70% y emitimos algunos títulos con legislación extranjera. De hecho, hay algunos fondos que por su constitución estatutaria no pueden adquirir títulos que no tengan legislación estadounidense, por ejemplo. Por lo tanto, si no hubiéramos emitido títulos con legislación en los Estados Unidos, esos fondos no hubieran podido entrar a la reestructuración de la deuda. Igual estos títulos por los que hoy estamos litigando, los que tienen en su poder los fondos buitres, son títulos defolteados, son títulos anteriores a la reestructuración.